Hola amigos, bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el tema de cómo sanar las heridas. Es un tema que no le escapa a nadie a este tema porque todos atravesamos heridas que se producen desde el nacimiento hasta el último día de nuestra vida. Por eso nadie puede vivir sin sufrimiento y es normal que frente a las situaciones de dolor, nosotros nos desesperemos, sintamos angustia, desesperación, desconcierto, tristeza. Y muchas veces realmente no sabemos qué hacer, por ejemplo, frente a una separación, frente a una pérdida de un trabajo, frente a una frustración, un diagnóstico negativo de un familiar o de alguien cercano. Pero algunas personas, frente a estos episodios, a la angustia y a las heridas, lo que suelen hacer es esconder las cosas bajo la alfombra, como si fuera que uno pudiera hacer de cuenta que no existieran, recurriendo al alcohol, las drogas, se meten a trabajar compulsivamente sin parar para no tener tiempo a pensar y piensan que de esta manera huirán al dolor y que el dolor se irá. O, por ejemplo, cuando es la pérdida de un familiar. Y la verdad es que esto no sucede, porque apenas uno deja la droga, el dolor está y ni siquiera fue trabajado, ni siquiera fue elaborado. Así que no es esta una manera de sobrellevar ni superar ningún dolor. Es algo que sirve para el momento y que después empeora. También vemos que si nosotros tenemos un problema físico, por ejemplo, tenemos un granito en una mano, en una pierna o nuestro hijo, no se nos ocurre decirlo y vemos que tiene pus, taparlo y decir, bueno, le vamos a poner un color para que no se note el pus y así vamos a hacer de cuenta que no pasa nada. No se nos ocurre eso, se nos ocurre inmediatamente ir al doctor y probablemente tenga que abrir con cierto dolor y estamos preparados para ese dolor porque sabemos que después se va a cicatrizar, se va a ir elaborando este dolor y poco a poco se va a hacer una costra hasta que se caiga y el dolor ya ceda. Lo mismo pasa con los temas emocionales, es decir, que nosotros si no los elaboramos, si no pasamos por esos dolores y no los tramitamos de alguna manera, esos dolores quedan y reaparecen nuevamente si no los conectamos. Por ejemplo, no es bueno para nada reprimir emociones. Por ejemplo, bueno, esto es demasiado duro para mí, no se puede llorar, anda a tu pieza y no molestes, no llores, reprimilo. Esto no es verdad, esto no es una buena solución porque cuando uno no se conecta con el problema, como somos seres, digamos, enteros, somos un cuerpo, un espíritu, un cerebro y las emociones, después las emociones que reprimimos aparecen por otro lado, es decir, que nos van a pasar factura. Las consecuencias es que las personas que no se conectan con los problemas emocionales suelen hacer síntomas psicosomáticos. A veces son leves, a veces son más graves, a veces son directamente enfermedades crónicas, que es una pena que las tengamos que llevar simplemente porque no podemos poner en palabras lo que nos pasa o lo que nos pasó y ver desde cuándo nos pasó y cuál fue la emoción que nos despertó. Por eso el tratamiento de estos síntomas psicosomáticos se hace volviendo nuevamente al suceso que nos despertó estas dolencias, qué emoción hubo que no conectamos y poder decirlas con palabras y poder sacar la emoción que hay al respecto. Por eso es importante que las cosas que sentimos para que se puedan resolver tienen que ser elaboradas, tenemos que darles un tiempo, tenemos que conectarnos con ellas y conectarnos con amor, como si fuéramos los padres de un chico que grita de dolor porque le duele, porque se cayó, o un niño que se siente fracasado, que llora, que grita, que se angustia, y nosotros abrazar nuestro dolor como si fuera el dolor de un niño y buscar aquellas cosas que nos permiten irlos disminuyendo, es decir, de a poquito ir conectándonos con ese dolor, por ejemplo, de la pérdida, recordando a la persona querida. Al principio va a ser con mucho dolor, luego va a ser recordando las cosas positivas y poco a poco
ese dolor se va a ir si nosotros sabemos tramitarlo y vamos a poder sentir los recuerdos positivos y recordarlo con nostalgia, pero con alegría de todo lo que nos pudo brindar, por ejemplo. O si a veces también sucede que hay personas que no acompañan esos duelos porque consideran que, no es, que es innecesario, es decir, que no vale la pena sufrir, que pasó esto y cortan con eso. Ya sabemos que esto es un arma de doble filo, que bueno, generalmente se hace con alcohol, con drogas o reprimiendo, y que a la larga esto nos lleva a más dolor. También es importante que veamos que detrás de cada situación dolorosa que vivimos, generalmente hay un aprendizaje. Por ejemplo, si elegimos una pareja que nos defraudó, entender que en la vida no todo es perfecto y que tenemos que mirar bien con quién nos encontramos, darnos otras nuevas oportunidades, sabiendo que siempre que se cierra una puerta se abre una ventana, que siempre que se cierra un ciclo aparecen nuevas cosas. Si lo que tenemos que enfrentar es la ida de nuestros hijos de la casa, también entender que este es un ciclo que por ahí es doloroso al principio, pero que poco a poco lo vamos a poder ir llevando, y que luego vendrán los nietos y que luego vendrán los nuevos encuentros. Y también entender que a veces es un gran aprendizaje cuando tenemos situaciones críticas o de dolor, porque hay veces que hay síntomas o situaciones que nos pasan, por ejemplo, cuando elegimos continuamente mal una pareja, es decir, una pareja que siempre nos maltrata, que siempre nos golpea, que siempre nos abandona. Es la oportunidad de buscar un tratamiento personalizado y encontrar que tal vez estamos repitiendo patrones que son de la infancia, porque muchas veces estas heridas que nos llevan a heridas en el futuro vienen de heridas de la infancia, de papás que nos abandonaron, papás que nos maltrataron, papás que no nos dieron la autoestima suficiente, y entonces nosotros venimos repitiendo la búsqueda de esos mismos patrones en las parejas. Así que muchas veces una situación negativa puede ser una oportunidad para un nuevo cambio. Lo mismo cuando, bueno, si terminamos una pareja, a lo mejor entender que también tenemos equivocaciones y que podemos cambiar y mejorar y elegir una pareja mejor para nuestra vida, que tal vez hay parte de error en nosotros. Digamos, todo cambio siempre es una oportunidad. Entonces, lo más importante es que podamos entender que para sobrellevar el dolor, ocultarlo es lo peor, no nos sirve para nada, sino lo que tenemos que hacer es ir elaborándolo, tratándonos con el mayor amor que podamos, buscando ayuda en las amistades y, si no podemos, buscando un tratamiento psicológico que nos pueda acompañar. Bueno, espero les haya servido y nos vemos en el próximo videito. Muchas gracias, amigos.